Bueno, trader, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Bienvenido a esta nueva clase, bienvenido a esta nueva sesión de trading. Espero que todo lo que hayas visto hasta hoy esté quedando supremamente claro. En caso de que no, recuerda volver a verte los videos, practicar, ir al gráfico, mirar, porque el trading, traders, es como una cadena. Cada cosa que yo te enseño es un eslabón de esa cadena. Y si esos eslabones no son fuertes uno a uno, va a llegar el momento en que por uno de esos eslabones que haya quedado débil, la cadena se puede romper y las cosas muy probablemente no salgan como tú esperas. Entonces, la recomendación es que aproveches que los videos están ahí, los puedes ver miles de veces, puedes practicar antes de continuar con cada una de las clases. Si ya sientes que lo has aprendido, súper bienvenido a esta nueva clase que te prometo es una de las clases más importantes de todo este entrenamiento de trading. El día de hoy, chicos, vamos a hablar acerca de los rangos operativos, un elemento supremamente importante para seguir entendiendo la dirección del mercado. Para entender el tema de los rangos operativos, traders, tenemos que haber entendido muy bien lo que vimos en la última clase de las estructuras, las subestructuras y por supuesto los nombres que nosotros le damos a todos los rompimientos que se generan dentro de estas estructuras y subestructuras. Entonces vamos a iniciar, vamos a poner por acá el título de nuestra clase de hoy, que son los rangos, vamos a llamarlos desde ahora los rangos operativos. ¿Listo? Muy bien. Rangos operativos. Bueno, traders, vamos a entender qué es un rango. Vamos a decir, chicos, ¿cierto? Que cuando nosotros analizamos el mercado, no olviden esto, nosotros tenemos un impulso. Vamos a poner esto en negro para que se vea mejor. Tenemos un impulso, tenemos posteriormente un retroceso. Después de ese retroceso se nos genera un nuevo impulso y aquí hay un rompimiento que hemos llamado SEM. ¿Por qué SEM? Porque es una continuación de la estructura de mercado, ¿cierto? Después el mercado hace otro retroceso, ¿sí? Y posterior a ese retroceso nosotros vamos a identificar un nuevo ¿qué? Un nuevo impulso, generándome otra vez una SEM. Listo. Esto nosotros, digamos que cuando uno lo enseña desde la teoría es muy fácil de ver, ¿cierto? Porque los mercados uno los enseña teóricamente muy lineales. Pero realmente cuando uno se enfrenta al mercado y trata de aplicar la teoría, se da cuenta que la teoría es un poquito alejada de la realidad, porque es que cuando usted analiza un gráfico, el gráfico está lleno de movimientos, esto lo hablamos en algunas de las clases pasadas, el mercado está lleno de movimientos y a veces usted no logra identificar cuáles realmente esos movimientos de los que hablamos acá, en los que hay impulsos, retrocesos y todo lo demás, ¿cierto? Porque el mercado es un poco más caótico y a usted le toca hacer un esfuerzo adicional, un esfuerzo mental para darse cuenta que lo mismo que yo tengo dibujado aquí en la teoría es en esencia lo mismo que tenemos en un gráfico de un comportamiento mucho más errático, ¿sí? Cuando identificamos, por ejemplo, que todo esto es un máximo, vamos a ponerlo ahora sí en un color diferente y más fuerte, que todo esto es un mínimo, ¿cierto? Que todo esto posteriormente será un nuevo máximo y aquí es donde tenemos la SEM. Después, esto es un nuevo mínimo, esto es un nuevo máximo y entonces aquí es donde tenemos la SEM. Y podemos decir que en esencia lo que tenemos pintado a la izquierda es igual a lo que tenemos pintado a la derecha en azul, pero realmente el mercado se ve. Más que todo es como lo tenemos pintado a la derecha en azul, ¿cierto? El mercado es mucho más movido de lo que la teoría explica. Porque es muy importante hacer esta diferenciación teórica, traders o chicos, porque es que al final es muy importante que usted logre ver a nivel estructural y subestructural el mercado para entender de una mejor manera qué es un impulso y qué es realmente un retroceso. Y para eso, lo que nosotros debemos entender y lo primero que tenemos que decir, traders, y ojo a esto, es que quiero que lo escriba ahí donde usted está tomando nota y es lo siguiente. Escríbalo. Los impulsos inician con una FEM de la subestructura.
y finalizan con otra FEM de la subestructura. ¿Listo? Ojo, ¿los impulsos de qué? Los impulsos de la estructura. Miren esas dos palabras. Los impulsos de la estructura inician con una FEM de la subestructura y finalizan con otra FEM ¿de qué? De la subestructura. Necesito que tengan muy en cuenta esto. Así inician los impulsos. ¿De acuerdo? Y a su vez, los retrocesos igual. Inicia, o más bien los retrocesos de la estructura inician con una FEM de la subestructura y finalizan con una FEM también de la subestructura. ¿De acuerdo? Y aquí podemos poner una nota final. O una nota, pongámosla como nota importante. Ojo a esto que les voy a escribir acá. La FEM con la que inicia un impulso es la misma con la que ha terminado el retroceso. Y la FEM con la que termina el impulso es la misma con la que inicia el retroceso. Listo, es probable que en este momento usted diga como, uy, ¿qué es todo eso que acabamos de escribir? Jonah, barájemelo un poco más despacio y explíquemelo mejor. Tranquilo, ya se lo explico mejor, no se preocupe. Lo va a entender de una manera súper sencilla. ¿De acuerdo? Entonces, miren esto. Los impulsos de la estructura inician con una FEM. ¿Una FEM de qué? De la subestructura. O sea que, atentos a esto. Cuando yo vengo analizando una estructura, yo puedo darme cuenta de esto. Yo puedo decir, hey, el mercado viene bajista, ¿cierto? Y se presenta una FEM. Último rompimiento a la baja y posteriormente rompimiento al alza. ¿Aquí qué tengo? Aquí tengo una FEM. Esa FEM que me está diciendo que ahí puede darse el inicio ¿de qué, traders? De un impulso, ¿cierto? Entonces, los impulsos inician con una FEM de la subestructura y finalizan con otra FEM de la subestructura. Pero entonces, ¿esa FEM dónde la vamos a tener? La vamos a tener acá. El mercado rompe al alza, ¿cierto? Ese es el último rompimiento al alza. Después rompe a la baja, ¿sí? Ahí tenemos una FEM de la subestructura y el mercado arranca en dirección opuesta, ¿cierto? Y entonces quiero que observen lo que dice acá. Los retrocesos de la estructura inician con una FEM de la subestructura. Esta misma FEM, que es lo que dice aquí en la nota importante, la FEM con la que inicia un impulso es la misma con la que ha terminado el retroceso. Y la FEM con la que termina el impulso, fíjense, aquí hay un impulso entre este punto mínimo y este punto máximo. Todo esto es un impulso, ¿cierto? Que inició con esta FEM acá abajo y finalizó con esa FEM acá abajo. Y esa misma FEM con la que finaliza ese impulso es la que da el inicio al retroceso. ¿De acuerdo? Retroceso que también se terminará con una ¿qué? Con una FEM, ¿cierto? Llegará el momento en que en la etapa de retroceso el mercado hará una FEM, ¿cierto? Último rompimiento de abajo. Esa es la última FEM de la subestructura. Y posteriormente, rompimiento arriba. La FEM, ¿sí o no? Y a partir de ahí, inicia un nuevo ¿qué? Un nuevo impulso, ¿cierto? Quiero que observen atentamente esto, ¿sí? Miren, aquí que tenemos, traders. Impulso,
retroceso, y aquí, a medida que se va dando los movimientos, el mercado genera un nuevo impulso de la estructura. Fíjense que la estructura es en este caso, fucsia o magenta, no sé cómo le dirán ustedes, y las subestructuras son todas estas estructuras internas, visto en la clase anterior. Se genera el rompimiento y aquí tengo una SEM de la estructura. Y fíjense que este impulso que tenemos acá, el segundo impulso, ¿cuándo va a terminar? Cuando se genere una nueva FEM. Listo, último rompimiento de arriba, de pronto aquí no se ve muy claro, ahorita lo borramos. Y posteriormente tenemos esta FEM. Listo, con esa FEM entonces el mercado arranca en la dirección opuesta, dando inicio ¿a qué? Dando inicio al retroceso, una vez más. De acuerdo. Entonces, traders, ¿qué será o qué es un rango operativo? O cuando nosotros vamos a identificar o vamos a tener un rango operativo. Los rangos operativos nosotros los vamos a ver o los vamos a identificar porque se da o se cumple lo siguiente. Atentos a esto. El mercado inicia con una FEM, ¿cierto? Y ese impulso, que es lo mismo que llamarlo rango, finaliza con otra FEM. Pero ¿qué pasa con esa FEM? Esa FEM se da por encima, ojo a esto, por encima del rompimiento. Entonces yo voy a decir que cuando eso se cumple, mi rango operativo será entre este punto mínimo, que lo vamos a llamar el mínimo del rango, y este punto máximo, que lo vamos a llamar el rango máximo. Esto va a ser muy importante que lo aprendas hoy, porque esto va a dar mucha información a futuro sobre dónde, cómo, cuándo y por qué vamos a tomar nuestras decisiones. Listo, es muy importante que tú entiendas que todo esto es un impulso y que cuando se cumple que un impulso inicia con una FEM y termina con una FEM y esa FEM se da, ojo a esto, se da por encima del rompimiento anterior, ¿sí? Del rompimiento de la estructura, entonces vamos a decir que entre este punto mínimo, ¿de acuerdo? Y este punto máximo tenemos nuestro famoso rango operativo. En la próxima clase vamos a estar mirando en más detalle ejemplos y diferentes formas en las que nosotros identificamos el rango operativo, porque esto puede tener muchas variantes que van a ser un poquito extrañas en primera intención, pero que van a tener muchísimo sentido. Espero que esta clase haya sido de todo tu gusto, haya sido de todo tu agrado. Por favor, identifica esto en el mercado, ve y búscalo en las gráficas y nos vemos en nuestra próxima clase de práctica de rangos. Dios los bendiga enormemente a todos. Bendiciones para ustedes y sus familias. Chao, chao traders. Nos vemos en el próximo video.